Así es la tétrica vida de un campesino en una plantación ilícita en Colombia. Don Juan tiene 52 años, arrugas que cuentan décadas de sol y silencio, y manos que nunca han conocido el descanso. Vive en las montañas del Cauca, en un rancho de madera que tiembla con el viento. Cada mañana, antes de que el mundo despierte, él ya está de pie. No eligió esta vida, la vida lo eligió a él. La plantación de harina es lo único que le da de comer, lo único que conoce y lo único que, según quienes mandan en esas tierras, puede sembrar. Porque en estas montañas no manda el gobierno, mandan ellos. Hombres con botas, radios y fusiles que aparecen sin avisar, que miran sin hablar y que cuando hablan, nadie les discute. El sol castiga desde las 6 de la mañana. La espalda duele, las manos sangran. Y el jornal, cuando llega, apenas alcanza para el arroz y la panela. No hay seguro médico, no hay pensión, no hay futuro visible. Solo la mata, el machete y el miedo. Tiene una hija de 12 años. Ella sueña con estudiar en la ciudad. Don Juan también sueña con eso. Pero los sueños no se siembran en tierra ajena. Cuando cae la noche en el Cauca, no hay luz eléctrica, solo el sonido de la selva. Y a veces, disparos lejanos que don Juan ya aprendió a no contar. Con el tiempo, don Juan dejó de llamarle miedo a lo que sentía. El miedo es algo que aparece y desaparece. Lo que él cargaba no desaparecía nunca. Era más parecido a un peso invisible que se levantaba con él cada mañana y se acostaba con él cada noche. Había dos tipos de peligro en su mundo, y lo peor no era elegir entre ellos. Lo peor era que ninguno lo había elegido a él. Simplemente lo rodeaban, como el cultivo, como la niebla. Por un lado estaban ellos, los que mandaban en las tierras, los que nunca decían su nombre, los que llegaban sin avisar y se iban sin explicar. Don Juan los conocía a todos de vista. En estas veredas todo el mundo se conoce de vista, pero nunca les había dirigido la palabra directamente. Eso también era una regla. No hablar primero. Nunca hablar primero. Por el otro lado estaba el ejército, los helicópteros. Las operaciones que llegaban cada 3 o 4 meses barrían todo y se iban. Para ellos, don Juan no era una víctima. Era parte del paisaje del problema. Un campesino en una plantación ilícita. Un sospechoso sin apellido. Estar entre los dos era como vivir en el centro de una cuerda que tensaban desde lados opuestos. Cualquier día podía romperse. Y cuando una cuerda se rompe en el centro, lo primero que lastima es lo que estaba en el medio. Era enero. Don Juan llevaba 3 horas trabajando cuando escuchó el sonido. Lo reconoció antes de verlos. Ese ruido de aspas que corta el aire diferente a cualquier cosa natural. Ese ruido que en estas montañas significa que el mundo de afuera se acuerda por un momento de que este lugar existe. Los otros campesinos corrieron hacia el monte sin decir nada. Simplemente corrieron. Don Juan los vio irse y entendió el impulso, pero no corrió. Corriendo eres culpable de algo. Quieto, con las manos visibles. Eres simplemente un hombre en un campo. O eso esperaba. Llegaron 4 soldados, jóvenes, más jóvenes que él, con el equipo completo, chaleco, casco, fusil apuntando hacia abajo, pero listo. Don Juan los miró a los ojos uno por uno. Ellos no le devolvieron la mirada de la misma manera. Lo miraban como se mira un problema que hay que clasificar. Le preguntaron el nombre, se lo dio. Le preguntaron si era el dueño del cultivo. Dijo que no. Le preguntaron de quién era. Y ahí vino el momento más difícil. Porque decirlo era traicionar a los armados. Y no decirlo era obstruir al ejército. Y cualquiera de los dos caminos tenía su propio tipo de consecuencia en estas montañas. Don Juan dijo que no sabía, que él solo trabajaba aquí, que lo contrataban por jornal. Era verdad, era también la única respuesta que podía dar. Lo dejaron ir después de 40 minutos. Le dijeron que no se alejara de la zona, como si pudiera, como si tuviera a dónde ir. 3 días después del operativo del ejército, uno de los hombres de las botas de caucho se apareció en el cultivo a media mañana. No vino a trabajar, vino a hablar. Se paró al lado de don Juan sin decir nada por un momento. Miró las matas, encendió un cigarrillo y luego, sin mirarlo, le preguntó, ¿qué le dijo a los soldados? Don Juan siguió trabajando mientras respondía. Eso también era importante. No parar de trabajar, que las manos siguieran moviéndose, que el cuerpo dijera que esto era una conversación normal entre 2 personas normales. Le dijo la verdad, un hombre que trabajaba por jornal, que no sabía nada de nada. El hombre fumó en silencio un momento más. Luego aplastó el cigarrillo en la tierra roja con la bota y se fue sin decir otra palabra. Don Juan no supo si eso significaba que estaba bien o que no estaba bien. Nunca lo supo. Esa incertidumbre duró semanas. Don Juan tenía una regla con su hija. El miedo se queda afuera. Como las botas embarradas. No se entra con él al rancho. Pero hay noches que el miedo no espera afuera. Hay noches que se cuela por las grietas de la madera junto con el viento frío. Una de esas noches, Valentina se despertó con voces afuera. Eran las 2 de la mañana. Don Juan ya estaba sentado en el borde del colchón, completamente vestido, escuchando.
Las voces se acercaban por la trocha. Luces de linterna pasaban por las grietas de la pared como relámpagos lentos. Don Juan puso la mano en el hombro de la niña sin decir nada. Ese gesto lo decía todo. Quieta. No te muevas. No hagas ruido. Las voces pasaron. Las luces se fueron. El sonido de botas en barro se hizo más lejano hasta desaparecer. Don Juan no volvió a acostarse esa noche. Se quedó sentado en el borde del colchón hasta que amaneció, con la mano todavía en el hombro de la niña dormida. No fue en el cultivo. Fue en el camino de regreso a casa, un jueves de marzo, ya casi de noche. 4 soldados con el uniforme manchado de barro lo detuvieron en la trocha. Le dijeron que había una operación en el área y que necesitaban verificar su identidad. Don Juan no tenía cédula encima. La dejaba siempre en el rancho porque en el cultivo los papeles se mojan. Lo retuvieron 2 horas sentado en el borde del camino, mientras llamaban por radio. 2 horas viendo cómo oscurecía. Pensando en Valentina esperando en el rancho. Pensando en que si llegaba de noche a la trocha y los otros lo veían llegar tarde con aspecto de haber hablado con alguien. Los soldados finalmente lo dejaron ir. Era quien decía ser, un campesino. Nadie. Corrió el último tramo hasta el rancho. Era la primera vez que corría en años. Valentina estaba en la puerta con la vela encendida. Cuando lo vio aparecer de la oscuridad corriendo, el miedo en su cara fue el espejo del miedo en la cara de él. Esa noche ninguno de los dos habló de lo que había pasado. A veces proteger a alguien es no contarle todo. El ejército no era su enemigo, tampoco era su protector. Era una fuerza más del mundo que lo rodeaba y que no lo había considerado nunca. Los armados no eran sus amigos, tampoco eran sus dueños. Eran simplemente los que mandaban, y en este pedazo de Colombia mandar es suficiente. Don Juan vivía en el espacio entre los dos. Ese espacio no tiene nombre oficial, no aparece en ningún mapa, pero existe, y hay miles de personas viviendo en él, invisible para todo el mundo. El miedo más extraño que cargaba don Juan no era a los disparos, ni a los helicópteros, ni a las preguntas sin respuesta correcta. Era a volverse invisible para siempre, a que un día simplemente dejara de existir, como don Aurelio, y que el mundo siguiera exactamente igual. El cultivo seguiría, la niebla seguiría, el cultivo esperaría a otro don Juan. Mañana hará lo mismo, y pasado, y el año que viene, porque en Colombia hay miles de don Juanes que viven atrapados entre la tierra que los alimenta y el sistema que los olvida. Esta es su historia, invisible para muchos, real para demasiados. Si te gustó el video, dale me gusta y suscríbete para no perderte ninguna historia.